Bon dia. Jo soc de Polònia, però intento parlar el valencià el millor que puc. Tinc el plaer i el gust de presentar avui a Bernardo Pérez Andreu, doctor en Teologia per la Facultat de Teologia Sant Vicente Ferrer, en València. En 2006 la seva tesi titulada Memoria Salutis, crítica teològica de la globalització. Bernardo, que ha nascut a França, a Nîmes, en 1970, és també doctor en filosofia per la Universitat de Múrcia, amb la tesi defensada en 2015, titulada David Hume, de la nova metafísica a la verdadera religió. Actualment és professor ordinari de la teologia a l'Institut Teològic de Múrcia, de los franciscans, i compagina la seva faceta de pare de família amb la investigació y el profesorado en la Universitat de Múrcia, donde també coordina el programa del doctorado en la Facultat d'Arts i Humanitats, i també és professor en la Universitat Pontificia Antonianum en Roma. És director de la revista Cartaginencia, que és una revista d'estudis i investigació de l'Institut Teològic de Múrcia, i en el seu bagatge intel·lectual compta amb una trentena d'articles i col·laboracions amb revistes nacionals i internacionals, i també les editorials més prestigioses d'aquest país, com pot ser Herder, PPC o Desclés, han publicat els seus llibres. Jo tinc així Descodificando a Jesús de Nazaret, La Sociedad del Escándalo, Riesgo y Oportunitat per la Civilizació, No podéis servir a dos amos, Crisis del món, Crisis en la Església, Un món en quiebra, de la globalització a l'altre món impossible, o la más reciente publicació del 2016, La corrupció no es perdona, el pecado estructural en la Església i en el món. Us lo recomane. També recomane, a part de llegir els seus llibres, conèixer el màster online que coordina en la Universitat de Múrcia, que us permet també, com a mi m'ha permès, compaginar la vida professional amb la investigació teològica. I, com a nota personal sobre Bernardo, no volia perdre l'ocasió per a felicitar-lo per la seva faceta com a amasador de pa, que nos tindrà que contar un poquet més en detall. I diria que és l'home de renaixement en aquest món postmodern i globalitzat. I estic molt agraïda per estar aquí i poder presentar-lo, perquè també és el director de la meva tesi doctoral i he pogut desenvolupar la investigació teològica amb ell en la Universitat de Múrcia i en l'Institut Teològic de Múrcia. Te cedeix la paraula. Moltes gràcies. Gaudim. Muchísimas gracias, Antonina, por esta presentación. Ya sabes que el día 20 de abril tienes una cita allí en Murcia para defender la tesis doctoral sobre Mary Daly, la teología feminista, la teóloga feminista y la teología feminista. Vamos a defender esa tesis maravillosa y preciosa y que creo que va a contribuir muchísimo al renacimiento, al resurgimiento, mayor todavía si cabe, de la teología feminista por estos lares y en esta lengua castellana que tan bien dominas, y veo que el valenciano también. Cosa que a mí me avergüenza que no me pueda dirigir a vosotros en valenciano. Me avergüenza porque he estado aquí 3 años estudiando y entiendo el idioma, entiendo la lengua, pero no la hablo. Disculpadme que no pueda utilizar vuestra lengua aquí, a pesar de que mi segundo apellido, Andreu, es catalán de origen, ¿no? Andreu. Es castellanización de la repoblación de Jaume I, que se hizo en Murcia, en la zona de Lorca y Totana, que es mi familia materna.
Me oigo mal, ¿es por algún motivo en especial? No sé por qué me oigo mal. Bueno. Nosotros te oímos bien. Vale, perfecto. Entonces, si vosotros me oís, todo perfecto. Y mi familia proviene probablemente de esa repoblación, ¿no? Lo que pasa es que entre los Borbones y el franquismo, pues la lengua murciana que existe, la lengua maere, que le llamamos allí, pues se dejó de usar y de utilizar. Es una lengua a medio camino entre catalán y castellano, pero no se usa. Yo recuerdo a mi abuela, sí recuerdo, pero eso ya no se usa porque nos la pisaron completamente, ¿no? Pasó la apisonadora borbónica y luego ya quedó el resto de los 40 años de franquismo y los otros 40 años de franquismo sociológico. Llevamos 80 años de franquismo en España, ¿no? Llevamos un buen tiempo, ya va siendo hora de que aquello lo vayamos dejando, ¿verdad? Bueno, agradezco muchísimo la invitación también a Julio, que se me hizo por parte de este fórum que lleva tantísimo tiempo. 30 años son mucho tiempo, ¿no? Sobre todo para actividades de este tipo, de carácter cristiano alternativo, ¿no? Y habiendo pasado las circunstancias que hemos pasado en este país y en esta iglesia, me parece que esta iniciativa, sostenerla durante tanto tiempo, es fundamental que siga así, y para mí es un honor y un orgullo y una responsabilidad haber sido invitado a esta plaza, una plaza grande e importante, donde poder exponer unas ideas y poder hablar y debatir, ¿no? También aquí hay mucha gente, hay bastante gente que conozco, por ahí está Chimo, está Monse, ¿no? En la revista Iglesia Viva, que nos vemos pronto, ¿verdad? Tenemos una cita dentro de 15 días, me parece. En fin, es un lugar donde poder exponer ideas en las que no perder el tiempo en estupideces. Me invitan de bastantes sitios y ya he decidido llevar €1 siempre en el bolsillo para el primero que me pregunte por el comunismo, ¿no? Porque me suelen preguntar, ¿es que eso es comunismo? Y el comunismo ya cayó hace mucho tiempo, ¿no? En cuanto esbozas una mínima crítica al capitalismo, ya eres comunista. Y no puede ser una cosa u otra, tienes que defender. Y este es el gran problema, ¿verdad? De las cuestiones urgentes de nuestro tiempo, yo creo que la cuestión más urgente de todas es la necesidad de un exorcismo del capitalismo en nuestros espíritus. De alguna manera nos ha poseído ese otro espíritu, ese espíritu del maligno, ese espíritu maligno nos ha poseído, y lo que normalmente deberíamos rechazar como seres humanos, lo vamos viendo cada vez como más normal. Por eso voy a hablar a partir de ciertas reflexiones de mis 2 últimos libros, La sociedad del escándalo, sí, se ve perfectamente, y como ha citado antes Antonina, La corrupción no se perdona, donde tengo bastantes reflexiones de lo que vamos a decir esta mañana. Como tengo el tiempo limitado, voy a entrar al toro directamente, vamos a la arena, y he tenido que ser muy sintético, ¿no? Luego, como tenemos tiempo para dialogar, pues quizá los temas que no se expliquen suficientemente, pues los dialogamos después, si os parece. No, esto no va así, ¿cómo va? Me he equivocado. Es que creí que era con el enter. Vale, simplemente. ¿Aquí? Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido, y yo he planteado esto de esta manera, ¿no? El imperio global posmoderno, yo le llamo así. Vamos a explicar qué es esto de imperio global posmoderno, génesis de una realidad imperial y elementos estructurales del imperio global posmoderno. La crisis septiforme, la crisis es una estructura humana y una estructura vital. El problema es que estamos en una crisis estructural, y esta crisis es un juicio en 7 niveles, lo vamos a ir desarrollando, y necesitamos un cambio de paradigma para superar esta crisis estructural. En tercer lugar, lo que he llamado la metástasis del mundo. El capitalismo se dice de muchas maneras, como decía Aristóteles, ¿no? Que el ser se dice de muchas maneras, pues el capitalismo se dice de muchas maneras, tiene muchas formas por las que llegarnos, con distintos nombres, ¿no? Pero en el fondo vamos hacia un capitalismo total. Y el último punto, ya para entablar el debate, entrando en crisis sistémica, la sociedad del descarte, utilizando el término del Papa Francisco, y un mundo sin redención hacia otro mundo posible.
Aquí, eso es. Estas dos imágenes yo creo que son interesantes porque se explican la una a la otra, aunque son imágenes de distinto momento histórico. Dice Sheldon Walling en su obra Democracia S.A. que esas dos imágenes explican el inicio de dos momentos, dos periodos distintos, pero similares estructuralmente. La primera, la de arriba, sabéis la que es, ¿no? 1933, la quema del Reichstag. El régimen nazi le pegó fuego al Reichstag, le echó la culpa a los comunistas y eso le sirvió para quitar toda la disidencia interna y para acabar con la democracia, porque ya no había sede, quemó la sede de la democracia. Se le echó la culpa a los comunistas, los cristianos entonces también le echaron la culpa a los comunistas, se aliaron, muchos cristianos católicos se aliaron con el régimen nazi, permitieron que se persiguiera a los comunistas, luego a los socialistas, luego a los disidentes y al final todos, y no quedó ninguno. Y la de abajo nos suena porque la vimos todos en directo casi, ¿verdad? El día 11 de septiembre de 2001 en Murcia era festivo porque tenemos la fiesta del monte, subimos a la Virgen de Murcia, la subimos al monte, la Virgen de la Fuensanta, y ese día era festivo y yo estaba comiendo en casa. Y después de comer, pues a ver el telediario y de pronto a las 3:05 de la tarde, 9:05 de la mañana, 9:05 de la tarde en Japón, es decir, a la hora punta en el mundo entero, se produce un acto por el cual dos aviones, con un espacio muy poco de tiempo, impactan sobre el World Trade Center 1 y 2, el Centro de Comercio Mundial, ¿no? Se llama así, esa es la traducción, World Trade Center. 1 y 2 impactan y aquel impacto impacta en el mundo entero. Y lo vimos en directo. El segundo avión sí, el primero no lo vimos, pero el segundo lo vimos en directo. ¿Recordáis, verdad? ¿Recordáis aquello? Muy bien, porque además nos lo machacaron mucho y nos lo explicaron muy bien. En la tele en Estados Unidos estuvieron así prácticamente un año, hasta que se produjo el aniversario del 11S. Y aquellas dos torres luego cayeron, ¿verdad? Las dos torres, en prácticamente caída libre, en un proceso prácticamente de demolición controlada. Y nos dijeron que aquellas dos torres se habían caído por el impacto de los aviones y aceptamos aquello. Pero claro, aquello sirvió para muchas cosas, ¿verdad? El 11S. Sirvió para quitar la disidencia interna, sacar leyes que evitan la crítica y el juicio contra el sistema y para acabar con la escasa democracia que podría haber en la economía. A partir de ese momento, las leyes que todavía regulaban la economía desaparecieron completamente. Eran leyes que impedían todavía que se pudiera especular con algunas cosas que no se podía especular. Por ejemplo, había una ley que impedía especular con materias primas en la bolsa de Chicago. Esa ley se quitó en 2006, justo un año antes de la crisis que hizo que los capitales de Wall Street perdieran mucho dinero y huyeran a la bolsa de Chicago a especular con alimentos, porque la ley ya no impedía especular con alimentos. En fin, aquel acto del 11 de septiembre es lo mismo que el acto de 1933. Claro, esto aquí no tenemos conexión, ¿verdad? Aquí yo había puesto un vídeo de 30 segundos. ¿Vosotros habéis visto el World Trade Center 7? Es el edificio más ancho, menos alto, cercano a los otros dos, que también se cayó, ¿verdad? ¿Lo habéis visto que se cayó? ¿Ese edificio fue impactado por un avión? No fue impactado por ningún avión. Nos dijeron que los pilares se habían movido de la caída de las Torres Gemelas y que unos pequeños incendios que apenas se veían habían debilitado los pilares. Y aquel edificio se cayó a la velocidad de caída libre, que así solo se caen los edificios cuando se vuelan, cuando se rompen los pilares uno a uno, se van rompiendo los pilares y se caen. Y si vosotros buscáis eso en internet y lo veis, veréis cómo el edificio se cae entero, se implosiona, se desploma. Si los otros dos se cayeron porque impactaron los aviones, este que no impactó ningún avión, ¿por qué se cayó? Claro, hay que preguntarse, esto son teorías conspiranoicas. Estos son los paranoicos estos de las conspiraciones. Bueno, yo recuerdo muy bien aquel día un piloto de Iberia entrevistado en televisión española que decía, un avión, un Boeing, no se le puede hacer impactar contra un edificio a no ser que se tenga mucha pericia.
Y aquello fue volado por 19 pringaos que apenas sabían despegar una avioneta. Pero el World Trade Center 7 no había sido impactado por nada. ¿Qué había allí? Solo tenéis que buscar en Wikipedia qué había en el World Trade Center 7. Pues estaba el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa y el Securities and Exchange Commission, es la SEC, que es la que se encargaba de estudiar los casos de Enron y WorldCom. Aquellas empresas que habían quebrado toda la economía prácticamente creada en el neoliberalismo de los años 90, que habían provocado una especulación brutal y habían contravenido todas las normas. Y aquello desapareció. No, por supuesto, no estoy sugiriendo que se hagan aquella barbarie para destruir unos papelitos de investigación. No, pero daos cuenta cómo se consigue mediante un impacto global, se consigue una modificación global. Tú necesitas ese impacto. Hitler lo sabía muy bien. Quemó el Reichstag. Pues para cambiar y hacer que el mundo vaya por el camino del neoliberalismo absoluto, hacía falta un impacto global. Y si no tenemos claro que hemos sido manipulados, entonces hemos sido manipulados. Por lo menos tener claro que hemos sido manipulados. Y no dejarnos engañar, ni por las imágenes, ni por los discursos justificativos. Hay por lo menos 2.700 científicos que ponen en duda la teoría oficial del 11S. Por lo menos. Y son científicos, no son ideólogos. Esto me lleva a hablar de ese imperio global posmoderno que se va desarrollando, como todo imperio, se va desarrollando a lo largo del tiempo. Todos los imperios tienen una base estatal, un país que les da sustento porque necesitan un ejército que lo imponga, ¿verdad? Sin un ejército, un imperio es muy complicado. Todos sabemos que de los primeros imperios de la historia se crean a partir de la constitución de las sociedades agrarias complejas en Mesopotamia y en Egipto, ¿no? Y que nuestra tradición nace de un pueblo oprimido por uno de aquellos imperios, el imperio egipcio. Bueno, los imperios son una realidad que desde hace prácticamente 5.000 años están existiendo en el mundo y que de alguna manera gobiernan el mundo. Lo que sucede es que ahora tenemos un imperio distinto. Es un imperio global, ahora sí que llega a todo el mundo. No solo llega a todo el mundo espacialmente, sino que llega a las estructuras de organización del mundo. Y además es un imperio posmoderno, porque es esta estructura de la posmodernidad. En mi libro Un mundo en quiebra, yo proponía que había 3 pilares de la modernidad, con los que se construye la modernidad, que son el concepto de historia del progreso de la historia, el concepto de sujeto que construye esa historia y el concepto de razón que permite cambiar y modificar la realidad. Esos 3 pilares de la modernidad sirven para crear un mundo como se creó en la modernidad, el capitalismo, pero también sirven para destruir el capitalismo, también sirven para construir un mundo de justicia, de paz y de misericordia, porque un sujeto constituido políticamente, utilizando la razón y con un concepto de historia progresivo, puede hacer una historia humana y liberadora. ¿Qué hay que hacer para que eso se evite? Destruir los pilares de la modernidad. Eso es la posmodernidad. La posmodernidad es el nacimiento de un mundo en donde se han destruido esos pilares para que las estructuras alternativas no puedan crear nada alternativo. Destruir el sujeto y convertirlo en mero individuo, que eso es la tarea del liberalismo, un individuo incapaz de construir nada y que lo único que hace es gozar de los bienes de este mundo, si es posible, y dejarse imbuir de la publicidad. La razón convertida en mero instrumento técnico, en técnica, y la historia circular. La historia de Fukuyama, se ha acabado el fin de la historia. Esta historia es simplemente una repetición constante de lo mismo. Esto le encanta a los imperios. No hay progresividad, es todo un círculo, un eterno retorno de lo mismo, porque no hay exterioridad al imperio. Fuera del imperio no hay nada. Todo queda dentro del imperio. Bien, lo digo muy rápidamente, esto es una tesis que habría que explicar más, pero la posmodernidad es la destrucción de los pilares que hicieron surgir la modernidad. Es pos, porque sigue siendo moderno, sigue habiendo algo de lo moderno, es moderno, perdón, pero es pos porque ya no permite. Esa es mi tesis central. Y veo que hay algunos autores como Joao Duque que también la sostienen. Pues este es un imperio
realidad imperial, es una realidad que se ha perdido un poquito. Este lenguaje es un lenguaje que suena raro, la gente no lo quiere utilizar. En el mundo académico te miran mal si hablas de realidad imperial, pero es que es así. Es un imperio porque se impone por la fuerza. No se impone por la bondad de los hechos o porque la gente asiente voluntariamente, sino porque se le impone. Se gobierna para imponer. Es global, llega a todo el mundo y es moderno. Pero es un imperio que necesita, forzosamente, es un imperio que está al servicio de las élites, por supuesto, de ese 1% que gobierna el mundo, necesita una base sobre la que sostenerse, y en este caso es el ejército de Estados Unidos, que es el que lo lleva a cabo, pero ya no necesita un Estado. De hecho, el proceso que hemos vivido es el proceso de destrucción de los Estados, porque el Estado puede cambiar las cosas. Si tú controlas el Estado, tú puedes hacer que las realidades sean modificadas. Por tanto, ya no necesita Estado, pero sí necesita ejército. Sigue necesitando ejércitos. Esto nace a partir de 1929. En 1929 se produce el hundimiento de Wall Street. La bolsa de Wall Street se hunde estrepitosamente y acaba la segunda etapa de la especulación financiera del capitalismo. La primera había acabado en la Primera Guerra Mundial. Acaba la Primera Guerra Mundial, vuelve otra vez la especulación. Esta especulación es brutal y acaba en el 29 y concluye con una guerra. En 1944, esta guerra que concluye, insisto, muy rápido, tengo poco tiempo y tengo que sintetizar, ¿no? Luego ya en el diálogo hablamos. En los acuerdos de Bretton Woods, en los que se decide que el dólar va a ser la moneda de intercambio mundial a cambio de que el dólar sea intercambiable por $35 una onza de oro, ¿no? Esta convertibilidad del oro esto acaba en 1971, cuando Nixon decide, el 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto decide que ya no va a ser convertible, porque como había dado a la maquinita para crear dólares, para pagar sus guerras, la carrera espacial y toda la deuda que tenía que generar, ya no era convertible. El Banco de Inglaterra, el Banco de Francia le pidieron a la Fed que le diera, que aquellos papelitos verdes no los quería, que quería oro, y Nixon dijo que no había, y por tanto no iba a pagar. Esto va a dar origen a la política que vamos a ver a partir del 73, lo que llaman la crisis del petróleo, que no es una crisis del petróleo, es la crisis del dólar. Arabia Saudí dice, si el dólar no es intercambiable por oro, pues yo subo el precio del petróleo, porque si no, no me sale rentable, porque aquí el dólar ya no es una moneda suficientemente sostenible. Claro, había un pacto entre Arabia Saudí y Estados Unidos muy inteligente para que Arabia Saudí vendiera el petróleo en dólares y así el dólar siguiera siendo moneda mundial, porque todo el mundo necesita dólares para comprar petróleo. Y todas las guerras que hemos visto en los últimos años son guerras para sostener al dólar como moneda mundial, ¿de acuerdo? Todas. Sea en Siria, sea en Irak, sea en Libia y ahora en Venezuela. Son guerras donde alguien había decidido que iba a dejar de vender su petróleo en dólares, pues Estados Unidos lo invade para que no venda su petróleo en otra moneda que no sea el dólar. Porque el dólar es una moneda de ficción ahora mismo, es papel mojado, si no está el petróleo detrás. Se hunde el dólar, no existe. Es una moneda falsa. Han estado imprimiendo billetes de manera falsa. Bien, ¿qué hacen para intentar mantener este sistema? Pues liberalizar completamente los mercados, y eso se consigue a partir de la creación ficticia en un primer momento, pero que es suficientemente importante para cambiar el mundo, de la deuda. Paul Volcker, el secretario de Estado del Tesoro, en la época de Reagan, cuando empieza Reagan, eleva los tipos de interés en prácticamente un año del 2% al 20%. Eso genera la deuda externa, ¿no? Que luego pues se ha trabajado mucho. Yo participé en aquellas jornadas de huelgas de hambre que hicimos para la condonación de la deuda externa. Bueno, la deuda externa nace de ahí, ¿verdad? Antes había deuda, pero no había unos tipos de interés tan altos, ¿no? Esto va a conseguir crear una economía financierizada a partir de los años 80 y que va a llegar a los años 90 y a la época que tenemos hoy. Bien. Este proceso de liberalización de la economía, de proceso de neoliberalización de la economía, que tiene tres pilares: la privatización de todo lo que sea común. En mi libro La corrupción no se perdona, defiendo que la corrupción, la definición de corrupción es privatizar el bien común. Siempre que se privatiza un bien común, eso es corrupción, y corrupción siempre es privatizar el bien común, siempre, porque
El capitalismo en estos momentos solo puede crear beneficio y lucro a partir de la privatización del bien común. Privatización, desregulación, quitar reglas que controlen, y destrucción del Estado. Estos son los tres pilares del neoliberalismo. Pues bien, en el año 1986 hay un día, el 27 de octubre, que se conoce como el Big Bang Day, porque es el día que se fusionan los mercados financieros mundiales a partir de la City londinense y empiezan a trabajar conjuntamente. Pues bien, un año después, en 1987, tenemos la primera gran crisis financiera en octubre. Siempre sucede así, septiembre, octubre, que son los meses después del verano y tal, cuando tenemos estas crisis financieras. Crisis financieras que siempre sirven para liberalizar más el mercado, precarizar más las condiciones de las personas, destruir las leyes que protegen a las personas y construir leyes que liberalizan más todavía la especulación financiera. Segunda crisis, 1993. Tercera crisis, 2000, la crisis de las .com, la que se enterró con los escombros del World Trade Center y la que dio origen a la crisis de 2007-2008, que es la crisis de la llamada subprime. Las subprime existían antes, pero a partir de 2001 se liberaliza tanto la especulación que aparecen muchísimo más este tipo de hipotecas. Estamos en 2018, no sé si este toca, lo pongo ahí entre parece ser que puede tocar, no lo sabemos, porque ha habido la semana pasada, la anterior, ¿no? ¿Verdad? Se cayeron, la bolsa de Wall Street cayó bastante, estaban asustados. ¿Y sabéis por qué cayó? No cayó porque hubiera poco dinero en circulación, que hay más de 10 veces más de los que había hace 10 años, sino porque hay un leve repunte en Estados Unidos de la masa salarial. Cachis en la mar, los trabajadores están ganando par. Si ganan perras los trabajadores, nosotros no vamos a ganar. ¡Bum! Crisis. Esa crisis es un efecto y es un efecto y una consecuencia. Perdón, una consecuencia y una causa, ¿no? Efecto y causa. Efecto de esa noticia y causa de nuevas liberalizaciones que van a conseguir porque han estado amenazando con frenar la emisión de moneda. El Banco Central Europeo no para de crear dinero, 38.000 millones de euros todos los meses, estaba creando 80.000 millones todos los meses hace 3 años, la mitad de ese dinero viene a España a salvar los bancos españoles y a hundir a los españoles, claro, por supuesto, salvar a los bancos a costa del Estado español. Ya veremos después una gráfica. A ver si da tiempo, que veo que no me da tiempo. Pasamos a la crisis septiforme. Yo le llamo crisis E7 porque son 7 Es que la identifican. Crisis, y la pongo en forma de pirámide porque hay una base y una zona superior que es más importante, ¿verdad? La crisis espacial, la ecológica, la energética, la económica, la ética, estética y espiritual, que sería la verdadera crisis, que en el fondo es una crisis espiritual la que tenemos. Empezamos por la crisis espacial, que es una crisis de población. Esta es una gráfica absolutamente gráfica, ¿verdad? La línea azul podéis ver la población mundial. En la vertical negra es donde estamos hoy. Bueno, eso era 2015, ¿vale? Hoy somos 7.500 millones de seres humanos. Ved cómo se ha disparado la población mundial a partir de 1970, ¿no? El baby boom de los 70 en Estados Unidos, también en España. Yo soy baby boomer español. Los que nacimos también de la emigración, nací allí por la emigración, pero bueno, esa época de bonanza económica produce el baby boom. Y a la vez la línea roja es la tasa de crecimiento, que gracias a Dios va bajando, porque si aumenta la población y la tasa de crecimiento se dispara, ahora mismo crecemos a un 1%. Cualquier cosa que crece a un 1% necesita 70 años para duplicarse. Si somos 7.500 millones, en 2090 seremos 15.000 millones de seres humanos. Es decir, apretados como conejillos, ¿no? Todos juntos. Prácticamente como en Japón, que ya no caben en Japón. Pues algo así. Ese es el futuro si la cosa no mengua. Las estadísticas nos dicen que para 2050 seremos unos 9.500 millones. Sigue siendo mucho. Muchos habitantes para este planeta. Aunque fuéramos morigerados, aunque consumiéramos muy poco, somos demasiados. Si fuéramos 1.000 millones, el capitalismo no tendría problema, porque tenemos un planeta muy grande, pero como somos tantos, el planeta se está haciendo chiquitito. Tiene límites. La teoría económica neoclásica, que se enseña en las facultades de economía, que es falsa, es absolutamente falsa, enseña que la economía es aquella ciencia que intenta mediar entre necesidades ilimitadas y recursos limitados. Y eso es falso, las necesidades no son ilimitadas. Y mucho menos en un mundo que es limitado.
Decía el gran José Luis San Pedro que solo un loco o un economista puede pensar que en un mundo limitado puede haber algo infinito, como el crecimiento. Se nos dice, hay que crecer al 2%, al 3%. No podemos crecer ya. Esto nos lleva a la crisis ecológica, que no es solo una crisis de población, no es solo una crisis de población, pero la población importa mucho en esta crisis. Fijaos, la línea nos marca la cantidad, la ecological footprint es la huella ecológica, es decir, el impacto que nuestra actividad provoca en el medio ambiente, en el planeta, tanto el impacto de los recursos que extraemos como la contaminación que producimos, ¿vale? Ahora mismo, si veis ahí donde se acaba la línea negra, estamos ahí, en 2015 estábamos ahí, ya estamos consumiendo medio planeta más que tenemos. Por eso están pensando en ir a Marte, ir a la Luna, porque claro, como no tenemos bastante, es que se nos queda, ¿cómo era la frase aquella? Hasta el infinito y más allá, ¿no? Pues se nos queda chico, el infinito se nos queda pequeño para el capitalismo. No, es imposible, este universo no es suficiente, tenemos que ir más allá del infinito. Pues si seguimos así, business as usual, el BAU, si seguimos de esta manera con los negocios como de costumbre, como vamos, la línea roja nos dice que acabaremos necesitando en 2030, pasado mañana, 2 planetas. Ahora bien, para seguir como estamos en 2030 deberíamos decrecer un 30% nuestras emisiones de CO2, línea verde. Solo para seguir como estamos, en la locura que estamos, deberíamos decrecer de aquí a 2030 un 30%. Sin embargo, las expectativas son de crecer, no de decrecer. Esto nos lleva al problema del CO2 y la contaminación. Esta es la Killing Curve famosa, la curva de Killing, que empezó a tomar mediciones de CO2 en la atmósfera y mide las partículas por millón en la atmósfera. Desde 1958 está medido. Veis ahí una escala que sube y que es que cualquier cosa que crece exponencialmente es una locura, ¿verdad? Porque tiende a infinito. Una curva exponencial tiende a infinito. Pues la cantidad de CO2 en la atmósfera tiende a infinito. Eso es mucho o es poco, las 408 partes por millón del 14 de febrero, último, donde saqué la imagen. Pues mirad, si contamos el CO2 que ha habido en los 800.000 años anteriores al nuestro, vemos que nunca ha sobrepasado los 300 partes por millón, nunca. Y cuando subía el CO2, subía la temperatura del planeta, y cuando bajaba el CO2, bajaba la temperatura del planeta. Pero fijaos al final de esa línea, ¿no asusta esa vertical? Esa vertical es hoy. Esa vertical son 250 años de era industrial, de contaminación. Hemos llegado en tan poco tiempo, en un segundo, por utilizar una metáfora, a sobrepasar las 400 partes por millón. Están de acuerdo los científicos que sobrepasar 450 estamos en peligro, la humanidad. Y estamos ya en 408. Antes de 2030 llegamos a 450. Esto es un estudio del último número de Investigación y Ciencia. Ha publicado Investigación y Ciencia, una revista bastante seria, ha publicado un articulito acerca de las relaciones entre extinciones masivas en la Tierra y niveles de CO2 en el océano. Porque sabéis que las aguas del océano, sobre todo las frías, cogen CO2. Se mezcla con el agua pierde oxígeno y se acidifica. Y eso produce una destrucción del océano. Paulatina, progresiva, pero efectiva y real. Pues mirad, las 5 extinciones masivas que están con los puntitos rojos que veis coinciden con anomalías de CO2 enormes, anomalías enormes de CO2. Tanto la del Cretácico, la del Jurásico, la del Pérmico, la del Ordovícico y la última de hace 372 millones de años. La 6ª extinción va a ser provocada por nosotros por esa anomalía de CO2, por la cantidad de contaminantes y de contaminación que producimos. Dice, si lo veis, vosotros lo tenéis a la izquierda abajo, que hay una probabilidad muy alta que para 2100 hayamos aumentado 300 gigatoneladas de CO2 en el océano, y eso es compatible con una destrucción masiva de vida en la Tierra. Si esto ya no asusta, yo ya no sé lo que asusta, de verdad. No lo sé. Es que acojona, de verdad. Yo cuando vi esto en el número de febrero, digo, ya,
¿A quién le negamos esto? Es que son evidencia sobre evidencia. ¿Recordáis hace 15 años que salían en la tele un científico que estaba a favor, defendía que el cambio climático era una realidad que se estaba produciendo y otro que no? Y entonces la gente crea la ilusión mental de que existen dos opiniones contrarias pero iguales, que bueno. No, es que había 99 científicos que decían que sí y uno que no, que estaba pagado por Repsol. Lo que pasa es que el de Repsol siempre iba a la tele, claro, porque les interesaba tener dos opiniones idénticas para oponerlas. Y entonces crearnos la ilusión de que, bueno, yo puedo seguir contaminando, que no pasa nada. ¿Quién sabe si mis hijos seguro, tienen 9 y 12 años, eso seguro. Pero yo también, yo espero vivir 90. Tengo 90 o 100, no tengo prisa. Es una cosa que me ha gustado esto de la vida, ¿sabéis? No. Y por desgracia lo viviré. Y lo estoy viviendo, es decir, lo vamos viendo día a día. Esto nos lleva a la crisis energética. La crisis energética está bastante más en los medios, quizá, ¿no? Como estaba muy alto el petróleo, ahora ha bajado, ¿no? Esto es compatible también con esta crisis. Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía, que es muy, muy conservadora, la Agencia Internacional de la Energía. Un montón de científicos que investigan cuánto petróleo queda, cuánto carbón queda, cómo vamos, tal. Bueno, estos datos son, hasta 2016, son datos reales de producción de petróleo crudo. El petróleo crudo es el verdadero petróleo. Petróleo crudo es el que tú pinchas y sale y ese que puedes utilizar para hacer gasoil, gasolina y todo lo que quieras. Lo demás es petróleo de roca, el titoil, todo esto, eso no es petróleo. Eso no nos sirve de la misma manera, no tiene el mismo tasa de retorno energético que el petróleo crudo. El crudo es el verdadero. Pues bien, dice la propia Agencia Internacional de la Energía que de seguir así, si lo leéis ahí lo que pone arriba, de seguir así sin inversiones, en 2020 estaremos por debajo de 40 millones de barriles de petróleo. 2020 es dentro de 2 años. Dentro de 2. Y en 2035 prácticamente no habrá petróleo crudo que extraer. Por eso estamos intentando sacar el petróleo que hay debajo del Ártico. Ya estamos locos, perdidos por sacar. O el uranio que hay, quieren hacer una mina de uranio aquí en España, cerca de Portugal, no me acuerdo dónde es, en Salamanca o por allí. Aunque hay muy poco uranio, pero poco es mucho, cuando no hay nada, ¿verdad? Ahora mismo esta es la curva de Hoover, que es el que predijo el pico del petróleo, el peak oil. Lo predijo en 1970 y lo despidieron del gobierno. Trabajaba para el gobierno americano y lo despidieron inmediatamente, por supuesto, como debe ser. No se puede ser profeta de cosas malas, de malos augurios. Y ahora mismo, we are here, ¿no? Estamos aquí, eso era 2010, y seguimos para abajo. Es decir, cada vez queda menos que quemar. Gracias a Dios, porque si no íbamos a acabar con el planeta, ¿no? El problema es que no tenemos con qué sustituir el petróleo, porque si echáis un vistazo a vuestro alrededor, el 90% de las cosas que nos rodean se hacen con petróleo. Y lo que estamos haciendo es quemarlo. Es una cosa tan importante que lo que hacemos es quemarla. Bien, esto nos lleva a la crisis económica. La crisis económica, no perdáis de vista que es una crisis de deuda. Es decir, cuando el capitalismo ya no puede crecer por vías normales de una economía productiva, crece mediante la especulación. Y solo puede haber especulación si se crea deuda. Crear deuda a partir de dinero ficticio. Lo digo rápido, ¿vale? Esto es la deuda pública y privada de Estados Unidos del 66 a 2014. Prácticamente no había deuda. En el 66, economía keynesiana, incentivo público. No se deja nada a la iniciativa privada que no esté controlado por lo público, es decir, un capitalismo controlado, embridado, sujetado, pero claro, el capitalismo desmelenado, desembridado, el capitalismo verdadero, dicen que capitalismo salvaje, no, el capitalismo, no existe capitalismo salvaje, todo capitalismo salvaje, es un pleonasmo, capitalismo salvaje. Voy ya mal de tiempo, ¿verdad? Sí, bien, vale. Fijaos cómo la deuda de Estados Unidos ha llegado a niveles enormes. Esto es la deuda del país más endeudado del mundo, ¿verdad? Su deuda es altísima y sin embargo no pasa nada. Nosotros tenemos una deuda enorme y entonces es un problema. Y Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque como tienen la máquina esa de hacer billetes verdes, esos falsos, que os he dicho que son falsos, no para de hacer máquina y exporta la deuda. Todos le compramos la deuda para comprar petróleo. Hay una circularidad, petróleo, deuda, dólar, petróleo, deuda, dólar, ¿no? Eso está. Y para sostener esa circularidad, guerra, petróleo, deuda, dólar, guerra, petróleo, deuda, dólar. Esta ecuación lo explica todas las guerras que tenemos. No, eso es populismo. Vale, pues populismo, lo que usted quiera. Me da igual. Eso es explicación de las cosas que pasan.
Si vamos más adelante, podemos ver aquí, esto lo he sacado del el World Inequality Report de 2018, el informe de desigualdad, ¿no? Inequality es desigualdad mundial de 2018, hecho por grandes expertos economistas, entre ellos Stephen King. Pues mirad, dice la relación que hay entre capital, el aumento de capital privado y la disminución de capital público. Arriba, capital privado. ¿Veis cómo sube el capital privado? Abajo, capital público. ¿Veis cómo baja el capital público? Hay una relación. Hay que destruir lo público para aumentar. Eso se llama corrupción. Privatizar lo público. Eso es corrupción. Esta es una gráfica que explica muy bien el estado corrupto en el que vivimos. O este mismo de España, 1984-2013, el top 10, el 10% de la población española sostiene el 60% de la riqueza. El medio 40% de la población tiene en torno al 30 y tantos % de la riqueza. Y el 50% más bajo de la población tiene apenas el 9% de la riqueza. Eso en 2000 se mantiene constante. Es decir, es una estructura para generar pobreza y miseria. Lo que ha dicho el Papa, la teoría del derrame es falsa. Es decir, la teoría que sostiene al capitalismo es falsa. Eso ha dicho el Papa Francisco. Por eso los capitalistas van contra él en Estados Unidos. Y ya esta que le llaman la trompa de elefante, la gráfica trompa de elefante, ¿lo veis, no? Es la gráfica que explica, rápidamente lo explico, el 1%, Prosperity of the Global 1%, el 1% se queda prácticamente con toda la riqueza. Y los demás, y mientras estamos, no, es que los pensionistas han mantenido su poder adquisitivo, aunque se lo bajen porque el 0,25%, pero vamos a dejarnos de historias, el 90% de la riqueza creada se la queda el 1%. Si los problemas del mundo existen porque queremos, cogemos esa riqueza, decrecemos, repartimos y vivimos felices todos. Vale, sí, ya sé que hay que cambiar el sistema productivo y tal, pero no haría falta nada de eso. Los problemas del mundo de hoy vienen porque ese 1% tiene que seguir sosteniendo esa cantidad de riqueza. Aquí hay 4 tablas que explican la economía española. Fijaos en la de la derecha abajo. Esa es la distribución funcional de la renta. Línea azul, línea roja, por favor. Línea azul son los salarios. Línea roja, el ingreso del capital. Las rentas mixtas, que se llaman en economía. La línea azul indica cómo la proporción de riqueza de la masa salarial ha disminuido. Y la proporción de riqueza de las rentas mixtas, la renta del capital, ha aumentado. Son datos del 4º trimestre de 2012. Hoy han divergido más todavía. Es decir, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, los capitalistas son más ricos, los empresarios son más ricos, los trabajadores son más pobres. Esto es una explicación. Y esto nos lleva al último dato que voy a dar de la economía española, que es el de la deuda. Daos cuenta cómo la deuda de las empresas en verde poco a poco ha disminuido desde 2011 para acá. La deuda de los hogares ha disminuido y, sin embargo, la deuda del Estado cada vez tiene más, porque está habiendo una transferencia de deuda. La deuda privada se está haciendo deuda pública a través del Banco Central Europeo. Sobre todo las empresas financieras son las que se están quitando la deuda de encima y se la están dando al Estado. La próxima crisis financiera que venga se lleva por delante el Estado español. Ya no podrá soportar, no podrá soportar con las políticas actuales, evidentemente. Lo único bueno de esa crisis es que nos va a dejar ante la alternativa, sí o sí, de salir del euro. Lo único bueno. Y entonces nos vamos a tener que tomar en serio nuestro país, nuestra política y nuestra economía. Es lo único bueno que tiene esa crisis. Todo lo demás es malo, porque es sufrimiento. Esta es una gráfica más que a nivel mundial, pero específicamente en Estados Unidos, explica cómo el 1% en rosa claro de la población se queda con todo el incremento de la riqueza. ¿Lo veis? La gráfica es clara, ¿verdad? Al principio, en los años del 17 en adelante, el 1% se queda con mucho, pero ahora es que se queda con todo. Y estos son datos de propio Estados Unidos, no son datos, son de agencias de Estados Unidos. Y ya por último, lo que se llama copa de champán, ¿no? La imagen de la famosa copa de champán. El top one de la población, el 1% de la población mundial, 70 millones de seres humanos, se quedan con el 90% de la riqueza mundial. Y el 90% de los seres humanos pues se reparten el resto. Sobre todo el 20% más pobre del planeta es que no tiene nada de la copa. Se llama así. La otra era trompa de elefante, esta es copa de champán.
Bueno, esto nos lleva a la situación de la huella ecológica para que veamos que este sistema de destrucción del planeta en el que vivimos no es en todos por igual. En color rojo intenso o simplemente rojo tenéis los países que más huella ecológica producen, es decir, que más consumen y más contaminan. Claro, China, lógicamente, si es la fábrica del mundo, es la que más contamina de todos. Pero Estados Unidos es el más contaminante per cápita. Apenas tiene el 3% de la población mundial y contamina el 25% de la contaminación mundial y consume el 25% de los recursos mundiales. El 3%, el 25%. Pero hoy ya no se mide en países. Hoy tenemos una élite que no tiene patria ni bandera, solo tiene pasta, ¿no? Ni patria ni bandera, les da igual la banderita, solo tienen sus paraísos para bañarse y sus paraísos fiscales. ¿Qué es lo que necesita la élite mundial? ¿Países? No, necesita paraísos y una flota que les proteja. Yo solía decir, me acuerdo una vez me invitaron en Cartagena a dar una charla. Cartagena tiene puerto y tiene mar y tiene una gran flota, ¿no? Y yo decía, es que los problemas de España se solucionaban si hubiera un capitán de fragata con un par de fragatas y que se fuera a las Seychelles y se trajera el dinero que hay allí de los españoles que se lo han llevado. Pero ¿por qué no puede ir una fragata española a traerse el dinero allí? Porque va la Royal Navy y hunde la fragata española. Porque la Royal Navy y la Marina de los Estados Unidos defienden a los paraísos fiscales, que prácticamente el 90% están en territorio asociados o vinculados a Estados Unidos o Gran Bretaña. Es decir, necesitan un paraíso fiscal y luego necesitan protección y muros. Porque cada vez vamos a ser más, me incluyo, los que estaremos extramuros de esa población que se protege. Sabéis que tienen miedo, ¿eh? Tienen miedo. Porque la riqueza, el otro día lo escribí, uno no lo entendía, la riqueza es precaria. La riqueza es precaria. Para sostener la riqueza necesitas un Estado que te la defienda, ¿verdad? Porque si no, no. Por eso tienes que destruir el Estado para que no te la quite y luego tener un ejército que te defienda la riqueza. Este es el Human Welfare and Ecological Footprint, comparando el desarrollo humano y la huella ecológica. Tenéis hacia vuestra derecha, es que claro, no me siento, es la misma. Hacia vuestra derecha tenéis los países que más contaminan y más impacto producen y más tierra, hasta Estados Unidos está al final, ¿verdad? A la izquierda los que menos. Esa línea rojita muy fina es la que separa lo que es posible de lo que no es posible, lo que es sostenible de lo que no es sostenible. Y el 0,800 hacia arriba es lo que es humanamente desarrollo humano positivo y de ahí para abajo lo que no es desarrollo humano positivo. Solo hay un país ahí que lo cumple, ¿no? Pero bueno, no lo voy a decir, no vaya a ser que me llamen comunista. Es curioso, dice, no, es que allí el futuro, atención, el futuro que nos espera es o la destrucción del planeta o ir a un sistema de periodo especial cubano. Luego lo hablamos. Estos son gráficas que el otro día publicaron muy interesantes. Da igual, no las leáis, no hace falta. Pero fijaos que todas suben exponencialmente, ¿lo veis? Tanto las que tienen que ver con lo desarrollo socioeconómico, con el sistema de la Tierra. En un planeta finito nada puede crecer exponencialmente. Ni el consumo, ni la contaminación, ni la producción, nada. Y todas las gráficas suben exponencialmente, ¿lo veis? Es imposible seguir así. Bueno, esto nos lleva a las metástasis, yo le he llamado así la metástasis del capitalismo, la metástasis del mundo. ¿Sabéis? Una enfermedad es metastásica cuando se extiende, ¿no? Pues ya el capitalismo se ha extendido a todos los niveles y sobre todo se ha extendido a todas las conciencias. Cuando presenté mi libro sobre la corrupción en la iglesia del Padre Ángel, que estuvo Sebastián Mora y el Padre Ángel, yo dije, aprovechando que estamos en una iglesia, deberíamos exorcizar el mundo, exorcizar el capitalismo. Porque como decía Kafka, el capitalismo, antes de ser un sistema social, es un estado del alma. Nos posee, nos corroe y nos hace creer, nos hace pecar contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el único que no se puede perdonar, ¿verdad? ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Muy sencillo. Al bien le llamo mal y al mal le llamo bien. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el capitalismo, llamarle bien al mal, al egoísmo, a la avaricia. Como decía Gekko de Wall Street, de la película, a falta de un término mejor, la avaricia es buena. Hay que ser avariciosos,
porque eso crea riqueza y la riqueza crea empleo. Todas estas mentiras que nos están metiendo constantemente y que nos las creemos. El capitalismo se dice de muchas maneras. Por ejemplo, el capicomunismo de Loretta Napoleoni, ¿no? En China funciona muy bien el capitalismo en China. Además, el capitalismo que mejor funciona es el capitalismo comunista, ¿no? Comunismo político de control social de la población. Es que China es el paraíso del capitalismo. No hay sindicatos que protejan a los trabajadores. Es el paraíso, no hay leyes que les protejan. Tú puedes explotar tranquilamente todo lo que quieras. Luego, el ecocapitalismo, el de Al Gore, ¿no? Aquel que fue elegido presidente de los Estados Unidos, pero se lo robaron en las urnas. Estas cosas que pasan, ¿no?, en los sistemas democráticos. Al Gore tiene una empresa para que con la ecología enriquecerse. Es decir, el capitalismo es capaz de adaptarse a todas las circunstancias. Oye, mediante el lucro podemos conseguir que el planeta se salve. Es imposible, pero bueno, es otra forma de ser. Ha cogido otro cuerpo, como en la película Matrix, Smith, ¿no? Va cogiendo los cuerpos de los demás, pues el capitalismo va cogiendo los cuerpos de todos. Por ejemplo, el capitalismo morado y el capitalismo arcoíris, capitalismo gay. Esto está muy extendido también, ¿no? Ahora mismo son los mayores defensores, ¿no? Ciertos colectivos gays en Estados Unidos del capitalismo. Clase pudiente que defiende esos intereses. Ya el capitalismo inmaterial, ¿no? Se ha desmaterializado. Es que esto, hace 200 años, nacía un tal Carlos, ¿no? Un Carlos Marx, ¿era de apellido? Sí. Nacía un tal Carlos que predijo esto. Es que lo predijo. Le ha dado la razón la historia a Carlos Marx. El capitalismo se extiende y cuando ya no puede abarcar más físicamente se inmaterializa y llega a todo. Se ha hecho aire y lo respiramos. Como Matrix, ¿recordáis, no? Respiras el capitalismo. Ya llegamos hacia un capitalismo total, donde no hay forma, no hay exterioridad al capitalismo. Se ha convertido en una religión, como decía Benjamin, una religión omnímoda, sin culto ni rito más allá del rito del consumo y de la producción. Producir y consumir es un acto de piedad. Por eso los que no producen y consumen son unos impíos. Son los anticapitalistas esos, que huelen fatal y se peinan fatal, ¿no? Como dicen en la COPE. Esos. Claro, este capitalismo total lo ha abarcado todo. Y nos lleva a una sociedad, como ha dicho nuestro queridísimo Francisco, Jorge Bergoglio, una sociedad del descarte. Yo le he llamado Shitstorm Society, ¿no? Una sociedad de la mierda. Porque es una sociedad excremental, así le llaman el libro, sociedad excremental. Produce excrementos y todos esos excrementos los aparta. Que no se vean, ¿no? Como en las ciudades que ahora han puesto sistemas neumáticos para que la basura se vaya, ¿no? Y ni siquiera la olamos, ¿no? Es decir, no tengamos conciencia del mal que producimos. Esta sociedad descarta a una gran parte de la población, la descarta y la destruye, y es una sociedad inmoral, injusta, y es una sociedad con un sistema que mata. Eso son palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? No las digo yo. Claro, esto me lleva a pensar, con Laudato Si, me proponían en Albacete que diera una charla sobre Laudato Si y la posibilidad de una nueva sociedad. Y yo dije, es que es verdad, ¿no? Laudato Si, en el fondo, lo que nos viene a decir es que este mundo, como dice el Evangelio, mi reino no es de este mundo. A mí me gusta traducirlo de otra manera. Mi reino no es como los de este mundo. No es que no sea de este mundo. Claro que es de este mundo. No es como los de este mundo. Porque si fuera como los de este mundo, yo tendría un ejército que me defendería. En fin, no, es de otra forma. Pero este mundo, esta forma de organizar el mundo no tiene redención posible. Es imposible. La única forma la única salida es el éxodo. Es la única salida, el éxodo. Todavía en vuestra lengua conserváis el origen, aixida, ¿no? Aixida. Éxodo. En inglés todavía también, exit. En castellano es salida, ¿no? El éxodo es el momento histórico en el que un no pueblo, se convierte en pueblo. Un montón de tribus seminómadas que bajaron a Egipto buscando en momento de transición ecológica
climática, la seguridad de un río y fueron esclavizados y oprimidos, ese grupo fue liderado y creado como pueblo en una epopeya que llamamos Éxodo. Pues bien, tenemos que repetir la epopeya. Tenemos que ir hacia un éxodo del sistema, un éxodo del mundo y un éxodo hacia una realidad distinta, hacia otro mundo posible, otra forma de organizar el mundo. Ese es el ADN de nuestra forma de entender el mundo, los que seguimos a Jesús de Nazaret. Otro mundo es posible. Lo que pasa es que ese otro mundo posible solo es posible a partir del sufrimiento. Este es el problema, ¿no? El conflicto. Dispongo de un minuto todavía, ¿verdad? Dice el Papa Francisco que el conflicto no puede ser ni soslayado, ni evitado, ni, ocultado, ¿no? Muchas veces se cae un irenismo por ese ocultar. No pasa nada, venga. No. Lo que hay que hacer es exactamente igual que Jesús de Nazaret. Enfrentar el conflicto. Sabiendo, dice el Papa, que los otros son hermanos siempre. Ojo, todos somos hermanos. Pero hay que enfrentar el conflicto. Y en ese enfrentamiento con el conflicto hay que estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, como Jesús de Nazaret, llegar hasta la cruz. Por eso la cruz es el límite. La cruz es nuestro camino. Y en el futuro que nos espera, cada vez más será la cruz nuestro camino. Por eso el que no coge mi cruz y me sigue no es digno de mí. Pero coger la cruz no es una cosa así moral, no cargo con mi cruz, la cruz que me ha caído, no. Es arrastrar las consecuencias de oponerse a un sistema injusto, inhumano e inmoral. Arrastrando esas consecuencias será la única manera de proponer una alternativa real. Por eso decía al principio, la presentación, Antonina, que me había convertido en amasador de pan. Sí, llevo un tiempo amasando pan. Amasar pan es una forma de identificar los elementos esenciales de la existencia. Tomar harina que viene de un trigo que ha sido plantado, sembrado, cultivado, recogido, segado, molido. Todo eso se ha hecho antes de que llegue a ti esa harina. Luego esa harina tienes que tener un gran conocimiento para saber cómo mezclar harinas, qué cualidades tiene la harina, qué capacidades tiene, la cantidad de gluten, de proteína, la cantidad de agua, de hidratación que puedes hacer con ella. Hacer una levadura, una masa madre, ¿sabéis? Antiguamente mi abuela amasaba y hacía masa madre, guardaba masa de una vez para otra, ¿no? Esa es la levadura. Y cuando haces eso, y entonces te acuerdas que Jesús decía, había una mujer, el reino de Dios se parece a una mujer que tomó 3 partes de harina, una parte de levadura, que es como se mezcla. La masa madre se mezcla al 25%, ¿no? Para que crezca, y todo crece. El reino de Dios se parece a amasar eso y todo crece. Conocer las proporciones, las cantidades y los tiempos es muy importante. Por eso yo he dicho que la tradición es como una receta de pan. Te dice qué hacer y cómo hacerlo, pero tú lo tienes que hacer, poner en práctica. Amasar ese pan, dejarle fermentar tranquilamente para que hagan efecto las bacterias que hay ahí dentro, las levaduras, van creciendo, se comen el azúcar, los azúcares estos de rápida digestión se los destruyen, dejan los otros azúcares, por eso el pan amasado es mejor, es un pan sano, un pan que incluso puede sanar, puede curar. Luego tienes que amasarlo bien de nuevo, tienes que bolearlo, tienes que darle consistencia, una estructura externa que conserve dentro la estructura interna de la masa para que no se escapen los gases. Lo debes dejar crecer el tiempo suficiente de nuevo y luego lo tienes que hornear. Y lo tienes que hornear con vapor de agua, con calor, con una suficiente temperatura, bajarle la temperatura, mimarlo, dejarlo crecer, sacarlo y dejarlo reposar.
Y cuando has hecho todo ese proceso, ese pan ya es un pan eucarístico. En ciernes, lo es. Porque has entrado en comunión con la naturaleza, con la historia, con la humanidad, contigo mismo, con tu cuerpo, biológicamente, y entonces todo va más despacio, más lento, todo se ralentiza, los procesos de la vida se hacen más humanos. Creo que amasar pan nos hace más humanos y que el futuro de la humanidad es amasar pan. Es aprender a amasar, amasarte tú en esa masa, hacerte tú masa, comprender que la masa, que es el mundo, necesita de esta levadura, ser tú levadura, como dice Jesús. Entonces podemos comprender por acción propia qué decía Jesús cuando decía ser sal, ser luz, ser masa. Muchas gracias. Está muy bien dentro de tiempo. Perfecto. Bo. Se sent? Sí? Ara, mentre preparem les preguntes per a donar-le al ponent, vaig a fer unes... No se sent? Ara, mentre prepareu les preguntes per a donar-li al ponent perquè mos conteste, vaig a fer uns avisos de la coordinadora. En primer lloc, coneixeu la necessitat d'inscriure's per assistir al fòrum. Vos agrairíem la vostra donació i aportació econòmica. Al mateix temps, les actes del 30 Fòrum les penjarem en format electrònic en la nostra pàgina web i les ponències podran visionar-se en YouTube i en el canal iBooks. Utilitzeu els murals instal·lats en la secretaria per a penjar els comunicats que desitgeu donar a conèixer. Ens interessen molt les vostres opinions i propostes. Contesteu els fulls d'avaluació que porteu a les carpetes i disposeu-los en la secretaria. I també una primícia és que estem estudiant la possibilitat d'organitzar una jornada commemorativa dels 30 anys del fòrum. Ja s'anirà avisant per correu, per pàgina web, etc. Aquí hay una pregunta, Bernardo. ¿Qué es, a tu juicio, el capitalismo morado? Está bien esto de las preguntas por papelito, así no se pierde el tiempo, está bien. Me gusta el sistema. Lo tomaré para otras cosas porque suelo organizar conferencias y luego le das la palabra a alguien y madre mía, te da otra conferencia a ti. Es tremendo. No se pide el sector escrito para que la gente coja el... Sí. Bueno, el capitalismo morado, sí, por coger todos los colores, ¿no? El morado que... por no llamar feminista, ¿no? El capitalismo feminista, porque la palabra feminismo le tengo mucho respeto y creo en el valor liberador del feminismo, pero sí que es cierto que hay una modulación del capitalismo que pues, le importa tres pimientos si son hombres o mujeres las que explotan. Entonces, pues que haya paridad de explotación. Que puedan explotar lo mismo los hombres que las mujeres. Que en los consejos de... ¿Cómo se llaman? Los consejos de las empresas, que no me acuerdo cómo se llama. Consejo administrativo. Consejo de administración haya tantas mujeres explotadoras como hombres explotadores. Porque claro, solo los hombres van a explotar. No, hombre, no. Que exploten las mujeres. Y las mujeres han demostrado... Claro, han demostrado que son mejores que los hombres en todo, hasta en el mal. Ahí tenéis a Margaret Thatcher. Cualquiera quiere una Margaret Thatcher en el gobierno. Muy dura, ¿eh? Le llamaban la dama de hierro o de acero, ¿no? Iron Man, Iron Woman. Porque fue capaz ella solita de destruir el movimiento sindical británico, que tenía una fuerza brutal, y lo destruyó. A base de empecinamiento, lo destruyó. Es decir, le llamo capitalismo morado porque al capitalismo no le importa de ninguna manera
cambiar las circunstancias, igual que integrar a los inmigrantes en Estados Unidos. Los inmigrantes ricos están muy bien integrados, no tienen ningún problema. Es igual que aquí. En Murcia, los árabes que vienen con sus grandes yates no tienen problema en atracar. Los otros son moros. A esos no los queremos. Claro, es lo que ha dicho Adela Cortina, ¿no? La aporofobia. Lo que tenemos fobia es al pobre, no al inmigrante. El inmigrante, si viene con pasta, perfecto. Pues lo mismo con la mujer, no hay problema. Es decir, esto es un problema de explotación. Si tenemos suficientes hombres para explotar, ¿para qué queremos explotar a las mujeres? Les podemos dar niveles suficientes de salario. Pero mientras no les damos niveles suficientes de salario. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de la explotación, ¿no? En los últimos 10 años en España la masa salarial ha caído una cosa vertiginosa, ¿no? La brecha salarial de la que hablan ahora, de mujeres y hombres, es una brecha que se produce en los niveles más altos, quizá, de la masa salarial. En los niveles bajos prácticamente se les explota por igual, ¿no? La basura de sueldo es la misma para un hombre que para una mujer, porque lo que diferencian es la disponibilidad total, ¿no? Los pluses por disponibilidad. Es decir, con estos eufemismos que van introduciendo en las cláusulas de contrato, como por ley no puedes decir le pago menos por ser mujer, pues introduces esto, ¿no? A eso me refería yo con capitalismo morado, igual que le llamo capitalismo verde o capitalismo arcoíris, ¿no? El hecho de que el capitalismo no tiene ninguna forma, no es dogmático, es una religión no dogmática, como decía Benjamin, ¿no? Es una religión de puro culto de la producción y el consumo. Nada más que eso. Por eso, cuando yo tengo que dar charlas o conferencias ante un público de signo radicalmente diverso al que tengo aquí, suelo decir, es que la religión del capitalismo es nuestro enemigo. Es decir, compite contra nosotros. Y lo único que pueden hacer las religiones a nivel mundial, esto lo tengo escrito en un artículo que se publica pronto, es adaptarse a eso. Es decir, el capitalismo sería el núcleo de todas las religiones, en tanto que las religiones sostienen el capitalismo o no entran en conflicto con él, son permitidas. ¿Qué le pasó al cristianismo en los orígenes? No me gusta la palabra cristianismo, pero ¿qué le pasó a las comunidades cristianas en los orígenes? Que eran perseguidas por ser impías. Es decir, por no respetar la religión del imperio, por no respetar al emperador. Nosotros no somos perseguidos porque respetamos al imperio, respetamos al emperador. Al capitalismo le importa 3 pimientos las formas que tenga que adoptar. Lo que tiene que mantenerse es el sistema de explotación y lucro. ¿Hay más preguntas? Sí. Está lleno. Aquí alguien pregunta si podemos hacer algo, pasos concretos del éxodo a nivel personal y social. Y creo que por aquí también el comentario va por el mismo. Dice, ese mundo posible ha de ser iniciado desde el mismo sistema. Me parece imposible desde iniciativas personales populares. ¿Crees que esto puede llegar a ocurrir? Yo creo que va un poco ligado, ¿no? El cómo. A ver, la verdad libera, pero no salva. ¿No? Eso hay que tenerlo presente. La verdad es la que nos libera, lo que nos salva es el amor. Dicho esto, el sistema no puede ser cambiado, ni personal ni estructuralmente. Por tanto, hay que salir del sistema. Esto a mí me ha causado mucho problema siempre, ¿eh? Desde que tengo hijos. Cuando no tenía hijos me daba igual, yo era más revolucionario, esas cosas, ¿no? Cambiamos el sistema. Tal. Como no tenía hijos, pero yo quiero que mis hijos sigan comiendo y sigan teniendo asistencia sanitaria y sigan teniendo colegio. Por tanto, entiendo que cualquier cambio tiene que ser progresivo, paulatino, a partir de lo que hay, ¿no? Es evidente. Pero veo que se acerca el momento crucial en el que no hemos cambiado nada y cada vez se hace más difícil un cambio, una reforma. Vamos a decirlo así, una reforma. Cada vez se hace más difícil, ¿no? Sabéis, el sistema del Papa Francisco para cambiar la Iglesia es reformas que se acumulan, ¿no? Ir acumulando pequeñas reformas y que al final son una revolución, ¿no? Muchas reformas forman una revolución. Lo que pasa es que la resistencia por parte de
Pues, por ejemplo, la curia, ¿no? A la que le ha dado un montón de leches, pero da igual, la curia sigue ahí R que R, ¿no? La resistencia por parte de los sectores fundamentalistas es muy fuerte. Pues lo mismo pasa a nivel mundial. Es decir, pequeñas reformas no te dejan hacer pequeñas reformas. Fijaos qué cosa tan nimia como intentar que las personas que no tienen ingresos tengan algún ingreso. Pues hay una reforma, se propone una reforma y 5 congresistas de determinado partido político se ausentan en la votación y esa reforma no sale adelante. Sí. No consienten reformas porque saben que cualquier reforma puede abocar. De hecho, hubo un periodo de la historia del capitalismo, los años 60 y 70, que fue casi revolucionario. Había un empoderamiento de la clase trabajadora y de los movimientos sociales y populares, y todo corría a favor de esa transformación. Pero desde 1948, en que la Santísima Trinidad del Mal, o la Malísima Trinidad, Mises Hayek-Friedman, ¿no?, del neoliberalismo, se pusieron manos a la obra para cambiar el mundo. Y empezaron en el Mont Pelerin, cerca de Davos, en Suiza, y fijaos dónde han llegado. Es la revolución conservadora, que le llaman, o el neoliberalismo. Entonces, a nivel personal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya lo he dicho, hacer pan. Es que no es una broma. Es decir, uno tiene que empezar el decrecimiento por sí mismo. Menos consumo, menos producción, menos trabajo, más controlar los procesos de tu propia existencia. Eso se tiene que extender a nivel familiar y comunitario. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, encontrar ropa que comprar. Porque sabéis que la mayor parte de ropa está producida mediante injusticia y explotación. Entonces me cuesta mucho. Tendría que ir desnudo, lo cual... el decoro, ¿no? No. Entonces me cuesta mucho encontrar ropa y calzado. Entonces tengo criterios como intentar comprar marcas nacionales que produzcan aquí. Aquí se explota pero menos que si producen en China, pues ya está, ¿no? O Nike, que produce en Vietnam, ¿no? O en Camboya. O sea, empezar por uno mismo, reduciendo todo eso. Las famosas 3 R's, reducir, reutilizar, reciclar. Bueno, pues aplicarlas en el sentido de reducir de verdad. Saber distinguir, diferenciar entre necesidades y apetencias, ¿no? Kikelluk, que probablemente le conozcáis, ¿no? El libro magnífico, el anterior, ahora va a publicar otro sobre doctrina social, Kikelluk, dice que el problema de este sistema es que confunde necesidades con apetencias. Te hace creer que tus apetencias son tus necesidades. Entonces, disparamos las apetencias y las convertimos todas en... y todas son necesarias. Pues bueno, vamos a ser humanos. El ser humano por naturaleza es un ser limitado. Cuando se extralimita, como tenemos en el Génesis, el pecado es la hibris, la extralimitación, extralimitarse, salir de los propios límites, pues la limitación de todo. Y la contención, y cada vez más. Es decir, cada vez más, menos. Menos es mejor, menos es más. Eso a nivel personal, pero también a nivel comunitario, ¿no? Necesitamos comunidades fuertes que sean capaces de vivir eso. Y luego a nivel social, pues mirad, en 2014 hubo una ventana de oportunidad, 2014-2015 en España, a nivel electoral, pero esa ventana se ha cerrado. Se ha cerrado. El recambio está preparado, ahora es recambio naranja, antes lo tenían azul, ahora naranja, el recambio está preparado, y el recambio nos va a dar otros 4 o 8 años más, pero esto es patada a seguir. ¿Habéis jugado al rugby? Patada a seguir. Patada a seguir, a ver si vamos a por el balón más allá. Pero se acaba el campo, ¿eh? El campo se acaba. Pero vamos, que no tengo soluciones, lo siento. Aquí hay otra pregunta que dice que ¿qué opinas sobre la legitimación social que existe en la violencia de Estado? ¿Cabe una educación en la no violencia? Y luego dice, ¿y en España cómo se podía arreglar el tema si el señor Rajoy no sabe nada de nada? Sí, aquí de hecho es un campo, por aquí también viene, ¿no? El tema del imperio de la lengua, ¿no? La lengua del imperio. Si se está imponiendo para controlar más, si se quiere eliminar las lenguas minoritarias para mayor control, y luego la desigualdad, ¿no?, entre los ricos y los pobres, ir a Españistán o lo solucionamos con emprendimiento.
Y luego la crisis territorial en España, ¿no? Fugida de las empresas del capital de Cataluña, el himne para tapar la corrupción, ¿no? Toda la cortina de humo, ¿no? Y en definitiva, ¿no? Es también la pregunta por el liderazgo, ¿no? Si el éxodo necesitó un Moisés, ¿no? Ahora tenemos el Francisco lo será y estamos dispuestos a seguirlo. Yo decía hace unos años, en 2013, el 19 de marzo de 2013, salió mi libro en Herder, No podéis servir a dos amos, lo tenéis por ahí, está por ahí ese. No podéis, y ese libro salió la semana después de elegir a Francisco, pero claro, fue escrito mucho antes. De hecho, llamé a la editorial y le dije, ¿podéis parar que quiero dedicarle el libro a Francisco? Y ya no podían porque estaba ya en línea de impresión, ¿no? Porque ese libro está escrito pensando en Francisco sin saber que venía Francisco. Está escrito pensando en él. Y yo digo ahí en el libro que si la Iglesia se lo propone, la Iglesia puede cambiar este mundo. Porque somos muchos millones los católicos. Entonces, si hay un liderazgo fuerte en la Iglesia, como este Papa, que quiere la misericordia, la revolución de la ternura, ¿no? De que habla el Papa, y toda la Iglesia entra en esa dinámica, puede. Era yo muy optimista. Todavía me quedaba optimismo entonces. Sí. El pesimismo lúcido es muy interesante. ¿Por qué? Porque aunque el Papa Francisco quiere, tampoco puede. La Iglesia es muy grande, por eso. Yo pensaba que el hecho del liderazgo fuerte, todos siguiendo a Juan Pablo II, todos siguiendo a Benedicto, pues digo, pues todos seguirán al que venga por el otro camino. Si la Iglesia se toma en serio el proyecto de liberación de Jesús de Nazaret y lo lleva a cumplimiento, la Iglesia salva al mundo. Porque la Iglesia es sacramento universal de salvación. Así lo creemos y así lo enseñamos. Yo doy clase de eclesiología y así lo enseño. Sacramento universal de salvación. La Iglesia puede hacerlo, pero veo que no. Y me huelo, no lo sé, pero me huelo que tras Francisco puede venir un tiempo como el posconcilio. Porque a lo mejor yo es que vivo en mal sitio. La diócesis en la que vivo... Vamos a empezar. A ver ahí sí. ¿Qué ha pasado? No. Aquí. La diócesis en la que vivo quizá pues está marcada... hay unas... ¿Cómo se dice esto? Unas inercias muy fuertes. Y cuesta mucho que las parroquias, los sacerdotes... En las comunidades entren en esta dinámica reformadora de Francisco, cuesta mucho. Y repetimos, claro, cuando estamos acostumbrados a unas dinámicas, las repetimos. Y yo empiezo a percibir, no solo en mi diócesis, sino en otros sitios, lo que escucho y lo que hablo, empiezo a percibir una necesidad de aprietar las filas de nuevo, volver atrás, y que esto me está asustando ya, como pasó con el concilio, ¿no? Después del concilio, pues volvemos otra vez. Rebobinamos porque nos resfriamos, ¿no? La Iglesia abrió las ventanas, aquello que decían, y se resfrió. Vale. Esto lo digo por la cuestión de la crisis española, la crisis territorial, el español, tal. También a mí me vino muy bien venir a estudiar a Valencia, porque yo tenía conocimiento de que existía la lengua valenciana, igual que el vasco, pero no es lo mismo tener conocimiento que estar con gente que habla esa lengua. Yo iba a clase y había profesores que empezaban hablando castellano y acababan hablando valenciano, porque es su lengua, es normal. Por eso entiendo la lengua, no es ningún problema, ¿no? Una anécdota, ¿verdad? En el máster de teología que tenemos en la Universidad de Murcia, la secretaria que se encarga allí en la universidad recibe a veces títulos de personas de Cataluña que están rotulados en catalán solo, no en castellano. Y dice que ya no tiene obligación de saber catalán y que no se lo admite. Necesita traducción jurada. Digo, pero vamos a ver, ¿traducción jurada para el catalán? O sea, es el nivel que tenemos, ¿no? Entonces, compartir con gente que habla de otra manera, que piensa de otra manera, es positivo. Y eso, el problema de España, a mí me está asfixiando ya el españolismo. En donde vivo, me asfixia, ¿eh? Españistán, ¿no? Sí, me asfixia. Aquí no lo sé cómo está, pero allí, ¡guau! Es insoportable. La banderita. Y además, ya sabes que como no te identifiques, estás marcado. Eres filocatalán.
Pues sí, ¿y qué? Aprecio muchísimo de lo que se hace en Cataluña y de los catalanes, pues muchísimo. Claro, yo entendí, y tengo amigos, amistades, amigas en el procés, que era un proceso muy interesante. Pero tiene que ser un proceso de empoderamiento popular, porque está visto que con CiU, ¿dónde van? Con las élites catalanas, ¿dónde vas? ¿No? Entonces, ahora mismo España, como ha escrito Domene, está en un proceso de reconfiguración de su identidad, ¿no? Y por un lado tenemos las personas que intentan vivir esa identidad propia en cada territorio, y por otro lado tenemos esa identidad españolista que se ha marcado ahí de una manera impositiva e imperativa, ¿no? Entonces, el problema, yo creo que el mayor problema lo tenemos los que, siendo españoles, como yo soy español, no nos sentimos españolistas. Entonces, esos son los primeros, en cualquier conflicto, los primeros que hay que batir son los tuyos que no están contigo. Los más peligrosos somos los que, siendo españoles, no somos españolistas. Porque los que se sienten pues con otras identidades, pues son los enemigos y punto, ¿no? Y ahora mismo estamos en un momento, yo lamento mi nivel de pesimismo, pero es así, lo vivo y es una vivencia que tengo desde hace tiempo, que estamos en el momento de construimos la identidad del enemigo, le echamos encima, lo deshumanizamos y es el paso previo a matarlo. Construyo una identidad, lo deshumanizo y lo mato. Eso es lo que pasó en Burundi, en Ruanda, cuando las guerras estas, y es lo que pasa en todas las guerras. Se deshumaniza al otro, se le quita la categoría de humano, como hicieron los nazis con los judíos, y luego se lo mata. Pues puede ser una burrada lo que estoy diciendo, pero al tiempo. Es cuestión de tiempo. Si no hacemos nada, es cuestión de tiempo. Entonces, hay que intentar ver otras opciones para vivir esta experiencia. Y yo me identifico dentro de mi realidad personal, en donde vivo, y me identifico no españolista, evidentemente. Y yo lo que escribo está en Internet, y tengo mi blog, y el Twitter y tal. ¿Recibes palos? Pues bueno, habrá que estar ahí, ¿no? Aquí, una persona que está así en la sala, més que parece que té un temor, perquè diu, usted va a tener un problema con la ley Mordaza, habla muy claro. No és una pregunta, és una preocupació. I diu també així que de la doctrina de l'Església aposta pel creixement i la procreació, el no control de la natalitat. Després de la Laudato Si caldrà replantejar això. Crec que en part ja està... Totalmente. Laudato Si es un replanteamiento absoluto de eso. De hecho, el Papa Francisco lo dice. Una cierta teología de la creación malentendida ha posibilitado el capitalismo. Le ha dado alas. Eso hay que cambiarlo. Eso por supuesto, ¿no? Hay que cambiar la teología de la creación, esa recepción que se ha hecho de la teología de la creación, y también hay que cambiar la doctrina católica esta del crecimiento de la población. Es tonterías, hombre, si no cabemos. Yo tengo un amigo al que quiero mucho, que no es Kiko y tiene 4 hijos, y no es Kiko, lo digo. Y le digo, mira, Iñaki, el creced y multiplicaos no te lo dijo a ti solo el Señor, ¿eh? No, es una cuestión, es una bendición para la humanidad. Crecemos, nos multiplicamos, pero con mesura, hombre, con mesura, en cierta mesura. Y la Iglesia tiene que cambiar eso, pero fijaos, el Papa convoca un sínodo de la familia e intenta cambiar alguna cosa y ni manera, ¿no? Y los más carcas, los obispos africanos, ¿no? Que son los que no quieren cambiar esto. Los que más tendrían que poner por cambiarlo, ¿no? No quieren cambiarlo. En fin, todo eso hay que cambiarlo. La ley Mordaza no me afecta, porque todavía no me he metido con el rey. Más adelante no lo sé. Espérate. Como escribo tweet, tengo que revisar mi timeline del Twitter, ¿eh? Porque no vaya a ser que haya escrito algo, tiran para atrás y veremos a ver si acaba uno. Pero, oye, si hay que pagar 400 euros, se pagan. Otra cosa es la cárcel. Eso ya veremos. Bueno, para ir concluyendo, 2 preguntas rápidas. La pregunta es aquí doble. ¿Cómo sería lo del periodo especial cubano? Y luego el comentario al mismo. El capitalismo mata, el comunismo mata. En el capitalismo se puede reformar, en el comunismo no se puede reformar. Ejemplo, Cuba, Bergramma. Y yo pregunto, a raíz de esto también, ¿es solamente esta oposición binaria posible, dualista entre capitalismo y comunismo? ¿Existe algo más?
Claro, el comunismo es que como no se ha aplicado en ningún sitio, pues no podemos hablar del comunismo. Podemos hablar del socialismo real, el socialismo realmente existente, el aplicado, que eso era más una dictadura que otra cosa, ¿no? Lo que había en la Unión Soviética no era un comunismo, era una dictadura. Lo que hay en Cuba es puede ser un sistema, pero no es comunista. Comunista no lo es. Entonces, además, es que no voy a perder un segundo en hablar de un sistema que no existe. Voy a hablar contra el capitalismo, que es el sistema que nos mata. El comunismo no nos mata. Ahora no. Porque lo que hay en Pyongyang, en Corea del Norte, ¿eso qué es? ¿Eso es comunismo? ¿Pero de qué? A ver, si sabemos lo que estamos diciendo cuando decimos la palabra comunismo, no lo aplicaremos a eso. Otra cosa, usted me dirá, socialismo realmente existente o aplicado en la Unión Soviética. Eso es distinto. Eso no es comunismo, eso era capitalismo de Estado. Es decir, es un capitalismo puesto que tiene los pilares del productivismo, que es la base de esto. Lo dijo Lenin, antes de llegar al comunismo tenemos que pasar por el capitalismo porque tenemos una sociedad feudal. Entonces hay que convertir en Rusia en capitalista para luego llegar, pero se quedaron ahí en el paso. Capitalismo de Estado. Y, por supuesto, tiene que ser dictatorial, opresivo, por supuesto. El capitalismo mata, claro que mata. Entonces, lo que tenemos que intentar es salir de este sistema. Y por qué no recuerdo bien la pregunta. Lo del periodo especial cubano. Sí, me refería, el periodo especial, sabéis, cuando cayó la Unión Soviética, que era el sostén bastante fuerte de Cuba, Cuba tuvo que intentar vivir por sus propios medios a partir del embargo. Entonces, todavía hoy hay coches de hace 60 años. A eso me refiero. Ahora mismo vivimos en un sistema que tienes que cambiar de coche cada 10 años, ¿no? Como muy tarde. ¿Es sostenible cambiar de coche cada 10 años? No es sostenible. Tenemos que mantener los bienes el máximo tiempo posible. Ahora mismo se te rompe una lavadora y te compras otra en vez de arreglarla. ¿Eso es sostenible? No es sostenible. A eso me refería con él. Era una butad, ¿no? Lo del periodo especial. Pero sí, tenemos que ir, y esto no me lo han entendido en ningún sitio que lo he dicho, pero tenemos que ir a un racionamiento. Cartillas de racionamiento. Un sistema, no es sostenible que tú vayas a un supermercado y estén llenos siempre los estantes. Porque para eso, para que los estantes estén llenos cuando tú entras, hay que desperdiciar el 20% de la comida. En el Mercadona se tira el 20% de la comida. En el Mercadona, en el Lidl, en el Carrefour, en el que queráis. ¿Por qué? Porque un estante vacío expulsa a los consumidores. Cualquiera de nosotros, yo el primero, entro a un supermercado y veo los estantes medio llenos, no vuelvo. Digo, esto no va bien. Y sin embargo es el único sistema que permite sostener el planeta, es el que produce lo necesario, aunque falten algunos productos algunas veces. Pero si tú quieres tener siempre de todo cubierto, tienes que asumir que vas a desperdiciar un 20% mínimo. Un 20%. Pasa en casa. Cuando lleno el frigorífico, acabo tirando cosas. Si lo tengo medio lleno o medio vacío o al 25%, no tiro nada. No me sobra nada. En cuanto lo tengo yo, siempre hay un yogur que se pierde por allí, un tomate que no sé qué. Tenemos que hacer un sistema que esté basado en cubrir necesidades, pero no todo en todo momento a la vez. Eso es imposible. Sin embargo, estructuralmente nos han troquelado, lo que yo decía del alma del capitalismo, se ha convertido en alma de las personas, para que pensemos que eso es lo bueno. Y lo bueno es, oye, el coche se me ha puesto viejo, ya empiezo a hacerle arreglos y tal, coche nuevo. No es sostenible. Bueno, y la última pregunta, y muy de Kant, ¿no? Que si cabe alguna esperanza en el proceder de la especie humana o tan solo esperanza escatológica, ¿no? La de Padenberg. ¿Cree usted posible transformar la informática en una herramienta de amasamiento global de pan como única salvación? Vale. Bueno, yo soy... Se me acusa, ¿no?, de pesimista. Yo no soy pesimista, soy optimista antropológico. Creo que el ser humano ha sido creado, como toda la creación, bueno por Dios, porque si no sería gnóstico, pensaría que hay un Dios malo que nos ha creado malos y un Dios bueno que nos crea buenos, ¿no? O que hay un Dios que es bipolar, bueno y malo a la vez, y que nos crea buenos y malos. No, yo creo que Dios es bueno y que Dios solo crea cosas buenas. Por tanto, el ser humano creo que es bueno. Yo soy rusoniano en ese sentido, no porque crea que la sociedad corrompe al hombre, pero sí porque creo que el hombre nace
Sabéis que se han hecho experimentos con fetos que están todavía con 5 meses en el seno de su madre y se les pone un llanto de un niño hambriento y la cara del feto responde empáticamente a ese llanto. Es decir, ya tenemos en el ADN la empatía. Luego la empatía, la simpatía, la compasión y la misericordia van de serie, que hay que desarrollarlas, pero van de serie. Ahora bien, soy pesimista sociológico. Es decir, cuando tú analizas los procesos sociales, ves hacia dónde va ese proceso social, ¿no? Yo había pensado, había puesto esperanzas en el procés y creía que eso era un elemento muy positivo. Pero luego he visto la deriva y cómo la desconexión entre una base popular que quiere unos cambios y una estructura política institucional que le da miedo ha llevado a la quiebra de ese proceso, por lo menos a la quiebra institucional, ¿no? Con la aplicación de la fuerza y todo lo que queráis, pero a un pueblo solo se le doblega porque el pueblo quiere. Si el pueblo es fuerte no se le doblega, nunca. No existen amos, existen solo siervos. Porque los siervos pueden ser siervos porque se someten o no son siervos. O eres libre o estás muerto, pero no eres siervo. Sí que creo que hay posibilidades y el mundo digital, me preguntan aquí una máquina de pan de salud. El mundo digital es muy interesante, pero también el mundo digital está parasitado, ¿verdad? Está parasitado por esta sociedad capitalista que todo se lo come. También el capitalismo digital, podríamos hablar. Pues molt bé, Bernardo. Muchas gracias. Moltes gràcies a tots i a totes.